o a instrumentar la medición. El desarrollar estas herramientas de evaluación resulta de la mayor importancia. La siguiente actividad es la transferencia de datos detallados, de tal manera que sea posible ubicar cuál es el estándar y cuáles son las variaciones para que nos sea de utilidad en el proceso de toma de decisiones. A continuación, otra de las actividades consiste en sugerir acciones correctivas cuando éstas sean necesarias. Otra, informar a los miembros responsables de las posibles interpretaciones de los resultados, qué significa y qué podemos hacer al respecto. Y por último, ajustar el control a la luz de los resultados. El siguiente tema que platicaremos esta mañana son las condiciones para el control. Es decir, para que el control sea más efectivo y eficaz a la hora de tomar decisiones, debe de cumplir con ciertas condiciones. En particular 3, propósito y naturaleza, estructura organizativa y planes, y el proceso. Respecto al propósito y la naturaleza, es importante que consideremos 4 elementos: los objetivos, el lograr la eficiencia, sobre quién recae la responsabilidad y la proyección, es decir, el impacto de estos resultados en el proceso administrativo, en el proceso de nuestro proyecto de educación a distancia. En el segundo momento, la estructura organizativa y los planes. Las condiciones que son importantes se refieren a los planes y a la comunicación, dirección y coordinación. Respecto de la última condición, que es la de procesos, se consideran como relevantes el establecimiento de medidas, también determinar y conocer los aspectos estratégicos de la institución, el principio de excepción, es decir, solamente considerar acciones cuando la conducta está fuera de la norma, fuera del estándar, y la flexibilidad y la utilidad. Todas ellas, entonces, condiciones para el control. Ahora bien, ¿cuáles son los instrumentos que podemos emplear para efectuar el control? Bueno, disponemos de varios, pero ¿cuáles serían los más apropiados en un programa de educación a distancia? La elaboración de informes, el practicar auditorías, que quizás se refiera más bien a los procesos de certificación o de acreditación del programa para corregir aquellas cuestiones que no estén de acuerdo a las normas. Podríamos incluir estudios de tiempos y movimientos, pero más bien las reuniones de evaluación y avance creo que serían de estos instrumentos más apropiados para esta actividad. Me gustaría que el doctor Carlos Topete nos comentara algo en relación a estos conceptos básicos de seguimiento y control. Muy bien, Eduardo. Más bien que comentar algo, a mí quisiera preguntarte algo a ti. ¿Qué ocurriría si en un programa de educación a distancia no hay control? ¿Podría asegurarse el logro de los objetivos, la toma de decisiones apropiadas, o qué ocurre si no hay control? Me parece muy relevante su pregunta, doctor. En efecto, un programa de actividades que se está desarrollando en una institución educativa que carezca de esta etapa del llamado proceso administrativo nos lleva a no saber, a conducirlo a ciegas. No sabemos a dónde vamos. Quizás sería muy ilustrativo esta cuestión de Alicia en el País de las Maravillas, donde va caminando Alicia y se encuentra al gato y le pregunta a Alicia: oye gato, ¿voy bien? Le pregunta el gato: ¿a dónde vas? No sé. Ah, entonces vas bien. Eso sería un poquito la situación. Si no tengo control dentro de mi programa de educación a distancia,
no sabemos si estamos logrando el objetivo, si estamos cumpliendo con la misión de la institución, si se están empleando los recursos de manera apropiada. Y bueno, estamos en un ambiente en el cual el uso óptimo de los recursos es muy importante. Entonces, se puede decir que el control nos proporciona una idea del proceso y de sus interrelaciones de los diversos actores y recursos en el tiempo, y que nosotros, a medida que pasa el tiempo, ese control nos puede decir cómo se va desarrollando ese proyecto y nos puede decir qué decisiones son críticas y cómo tenemos nosotros que reestructurar o retomar las decisiones respecto del desarrollo del proceso de nuestro proyecto de educación a distancia. Efectivamente, doctor. Control a largo, a mediano y a corto plazo. 3 momentos que deben ser importantes para conocer el impacto de esta propuesta educativa. Muchas gracias, Eduardo. Adelante. Muy bien. Después de estos valiosos comentarios del doctor Carlos Topete, pasemos ahora sí que a presentar este par de herramientas muy importantes que son, en un primer momento, las gráficas de Gantt y estas técnicas de investigación de operaciones que se aplican de manera muy propia en un proyecto de educación a distancia, PER y CPM. ¿Qué es un diagrama de Gantt? Bueno, en primer lugar, es una representación gráfica que le permite a cualquier persona, a cualquier participante de la implementación del programa de educación a distancia, identificar cuáles son las actividades que se están desarrollando y en qué tiempo. Es decir, si yo en un periodo determinado quiero evaluar el programa, partiendo de mi gráfica de Gantt, veo, estamos en tal fecha, estas son las actividades que deberían de estarse desarrollando en este momento. Estas son las actividades que ya ocurrieron y estas son las que faltan. Entonces resulta de gran utilidad. Obviamente un programa de educación a distancia es un proyecto complejo, es un proyecto en el cual la gestión de proyectos implica pues una cantidad grande de actividades interrelacionadas entre sí y puede ser una aproximación inicial para comprender todas ellas en una línea de tiempo. En la gráfica que les muestro a continuación, mostramos en el eje horizontal el tiempo, en el eje de las X, como le dicen por ahí. Los periodos de tiempo de acuerdo a nuestro proyecto pueden ser semanas, meses, incluso días. En el eje vertical o en el eje de las Y, como también se le conoce, tenemos el listado de actividades. Por ejemplo, en este caso están con letras y, por ejemplo, la letra A podría referirse al desarrollo curricular, el cual se está desarrollando en un lapso de 5 semanas. En la letra B, la actividad es la integración de tecnologías de información, el cual en nuestra gráfica abarca un poquito más de 4 semanas. La actividad C sería el marco normativo. Ustedes podrán ver que abarca casi 8 semanas. La actividad D es la implementación, que está ubicada aquí en una duración de aproximadamente 3 semanas. Por último, la evaluación con la letra, aquí le pusimos F, debería ser E, y que podría, en este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas. Ustedes ya podrán ver un código de colores que se refiere, por ejemplo, a cuáles son las actividades que ocurren antes, cuáles son las actividades que ocurren después. En color rojo aparecen las de la ruta crítica. Estos códigos de colores pueden facilitar aún más el entendimiento y el empleo adecuado de este instrumento.
Con el tiempo, las gráficas de GAN se